Bienvenidos a un capítulo más de Mini Críticas Oscarizadas, donde hablaremos de películas que la Academia premió, pero nunca vio. Gladiador. Considerando que Gladiador es una de mis películas favoritas, nunca he escrito nada de ella que le haga justicia, tratándose de una película que aprecio muchísimo. Hay tantas cosas que podría decir de Gladiador, y no estoy seguro si serían las palabras correctas, pero lo voy a intentar. Gladiador es una película que no necesita presentación. La historia del general que se convirtió en esclavo, el esclavo que se convirtió en gladiador, el gladiador que desafió al emperador, justo tal y como lo resume Commodus al final de la película. Bajo esta premisa, que no es original eso sí, ya se habían contado historias similares en el cine y de hecho se considera Gladiador como un remake no oficial de la película La caída del Imperio Romano, del año 1964, dirigida por Anthony Mann, y se la ha comparado con películas como Espartaco de Stanley Kubrick y Ben-Hur de William Wyler. Sin embargo, aun si se le considera plagio, copia o lo que se les dé la gana, Gladiador usa premisas similares para contar una historia con su propia pasión y su propia esencia. El centro de nuestra historia es Maximus, el protagonista, personaje que funciona no solo como punto central de la historia, sino como su motor. Es uno de esos protagonistas que, en el cine de los últimos 30 años, posee el peso dramático enfocado en él, en una época donde los secundarios suelen robarles el peso dramático a los protagonistas principales, e incluso su protagonismo. Y eso a pesar de que esta película cuenta con personajes notablemente bien escritos, como Commodus. Pero Maximus es un personaje que lleva todo el peso del desarrollo dramático de la historia, donde a través de su puesta en escena nos expone las vivencias del personaje, donde el mayor de los centros de su enfoque narrativo se basa en la necesidad de Maximus de tener una vida plena, realizada, tranquila y junto a su familia, con su honor e integridad intactos. La película gira en torno en cómo Maximus pierde todo eso, a raíz de los viles egoísmos, envidias e intrigas del poder, lo que lo lleva a una vida de resentimiento que, eventualmente, terminará en una reivindicación después de haber pasado por largos tormentos, donde Maximus básicamente estaba a punto de resignarse a ser un mero objeto de explotación, y pasa de eso a convertirse en un hombre que recupera su honor, que lo lleva finalmente a transitar a la siguiente vida, a reunirse con su familia, plenamente tranquilo y consciente de haber tenido una vida íntegra. Como lo dije en otra ocasión, Gladiador es una película sobre el honor, y no sobre la venganza, como superficialmente parece dar a entender la película. Gladiador es una película que va mucho más allá de la simple y banal idea de la venganza. Toda esta construcción narrativa que la película nos ofrece sobre la historia de nuestro protagonista nos permite ver una película que, en medio de la épica y las intrigas que superficialmente se observan, entrega facetas dotadas de belleza y poesía en sus imágenes, donde la cinta se permite incluso cruzar los umbrales de la mística y la trascendencia, dándole no solo belleza a su puesta de escena, sino cierto nivel de profundidad y espiritualidad, como por ejemplo las escenas de las visiones de Maximus en vísperas de su desenlace, que refuerzan este concepto. Todo esto acompañado de un guión que cuenta la historia de forma brillante, donde la película se permite hacer juegos escénicos narrativos, en medio de una historia que ya está bien contada, que enriquecen la belleza y poesía que acompañan la mística que transmite la película, acompañada además de notables actuaciones que interpretan personajes memorables. Russell Crowe está quizás en su mejor interpretación, pero lo acompañan verdaderos pesos pesados como Joaquin Phoenix interpretando a Commodus, otro que también está en una de sus interpretaciones más recordadas, y Richard Harris como el sabio emperador Marco Aurelio. También cabe mencionar a Connie Nielsen como Lucila y un entrañable Jimon Houso como el gladiador que se convierte básicamente en el mejor amigo de Maximus.
entre otros más personajes que hacen gala de un grandísimo complemento para la historia y hacen una gran contribución a su desarrollo. Todo esto sin mencionar la dirección artística, que es espectacular. La película consigue con esto meterse en tus ojos y con ello expone una muy buena y hasta grandilocuente ambientación de la época romana. Ayudados por su fotografía, que contribuye a brindar planos inolvidables que ayudan a su narrativa visual, sobre todo a la hora de mezclar los elementos y luces naturales con las reconstrucciones digitales que permiten ver a una Roma más auténtica y viva como nunca antes se había visto en el cine de este género. Y por supuesto, ni olvidemos la banda sonora de Hans Zimmer, en uno de sus definitivos mejores trabajos de su carrera. Una magnífica banda sonora, dotada no solo de épica, sino de magnificencia. La película, eso sí, no es perfecta. Posee un montón de errores de filmación que, una vez los notas, es difícil olvidarse de ellos. Este tipo de cosas son normales en el cine, pero me da la impresión de que en esta película son bastante graves y notables. ¿Qué carajo hace una bombona de gas ahí? ¡Coño, la señora de los jeans! Otro aspecto negativo que considero más bien subjetivo que importante es su rigor histórico, donde la película prácticamente no tiene rigor histórico. Casi todo lo que aparece en ella es incorrecto con la historia, por no decir todo. Por lo que recomiendo no tomarla en cuenta como película para aprender historia, ni se les ocurra. Simplemente valoren la película por lo que es, una gran película. Así que, olvidando esos detalles, que tampoco es que sean cinematográficamente destructivos, esta película es una auténtica obra maestra, y si no lo es, por lo menos está bastante cerca. Gladiador es una película maravillosa, dotada de excelencia en casi todos sus aspectos, y cada vez que la veo, nunca dejo de disfrutarla. Diría más cosas de esta película, pero para no alargar el video, lo dejaremos hasta acá. Ya hablaré de ella con más detalle en otra ocasión, si se da. Una de las películas más apasionantes que he visto, y por demás, una de las que más adoro.